Organizaciones del futuro presente. Agustina Feingersch, Chief Executive Officer en Wolox. Ignacio Imaz, socio gerente de Crucijuegos. Sebastián Miranda, director general de Pharmacity. Moderan Azucena Gorbarán, presidente de AMG Consulting Group, miembro del Comité de Experiencia Management. Leandro Zanoni, periodista y consultor. Muy buenas tardes. Estamos acá para hablar un poco de las empresas y la pandemia, cómo se están transformando, cómo van a enfrentar los desafíos en esta crisis, ¿no?, que nos afectó a todos, pero sobre todo cómo van hacia el futuro, cómo van a ir hacia el futuro que ya lo tenemos entre nosotros. Pero antes quiero presentar primero a Agustina y Azu, que la tengo a mi lado, pero también tengo dos invitados remotamente, Sebastián y Ignacio. Pero antes de empezar a hablar con ellos, me gustaría invitarlos a que vean un video del Banco Galicia. La financiera está siendo cada día más competitiva. Los clientes exigen mejores experiencias y además las fintech han venido a revolucionar la industria. Nosotros, fieles a nuestra estrategia de seguir mejorando la experiencia de nuestros clientes, de ser eficientes y de seguir creciendo, nos hemos propuesto mejorar el día a día de más personas. Por eso decidimos transformarnos y nos propusimos 3 objetivos: digitalizar los viajes de los clientes, desarrollar capacidades analíticas con un programa de analítica avanzada y hacer venta digital, marketing digital. Y para eso debimos transformar la tecnología, cambiar nuestra forma de trabajo a metodologías ágiles y cambiar nuestro modelo organizacional. Uno de los desafíos más importantes que teníamos era cambiar nuestra forma de organizarnos, cambiar nuestro mindset. Y para eso definimos que deberíamos dejar de trabajar con mucho control, en silos y de manera jerárquica, para trabajar de manera horizontal, mucho más sana, con mucha más confianza, con mucha más colaboración. Y para eso definimos la metodología Lean para trabajar en la red de sucursales y en las áreas centrales trabajar con mucha agilidad a través de tribus y de squads. Para apalancar este proyecto nos apoyamos en capacidades que ya teníamos: líderes cercanos e innovadores, una cultura de confianza y transparencia y ser de las mejores empresas para trabajar. Por eso decidimos mejorar capacidades que tenían que ver con tomar decisiones con datos, con trabajar colaborativamente, con transformar, con empoderar y con seguir haciendo mejores líderes. Y a partir de la transformación hemos logrado excelentes resultados: una mejora del NPS, de la experiencia del cliente, reducir la fuga de clientes, crecer en clientes, mejorar permanentemente el clima laboral. Y también durante la pandemia nos hemos demostrado nosotros mismos una gran capacidad y velocidad de adaptación a los cambios. Hemos logrado ser una organización ágil, donde todas las decisiones las basamos tomando en el centro a las personas. Ahora, nuestro nuevo desafío es ser una compañía data-driven, donde todas las decisiones las tomaremos basadas en datos. Muy interesante. Vamos ahora a preguntarle a Agustina, la tengo acá a mi lado, ¿cómo afectó la pandemia los objetivos de tu compañía, de Wolox? Bien, puedo empezar a enumerar un montón de cosas. Creo que entre los objetivos y los desafíos que se nos presentaron, hay mucho que tiene que ver con la velocidad de crecimiento. Hay mucho que tiene que ver con estar cerca y lejos de las personas. Cerca y lejos digo porque uno quizás no está tan lejos, pero al mismo tiempo no está presencialmente en el mismo lugar. Entonces, un poco lo que nos propusimos es buscar esos espacios en los que incluso a través de forma remota podemos conectar y colaborar en conjunto. Y eso tiene que ver tanto con los empleados, la gente que trabaja en la organización, así como en la interacción con los clientes, ¿sí? Y en poder también brindar la misma experiencia, el mismo servicio, la misma calidad
a nuestros clientes de una forma remota. Y si bien nosotros somos una compañía que siempre tendió a ser de una forma bastante digital, bastante remota, somos nativos digitales, se nos presentaron un montón de desafíos que obviamente tuvimos que reacomodar, adaptarnos, flexibilizarnos y adaptarnos a un contexto como el que vivimos hoy. Por ejemplo, ¿qué desafío y cómo lo solucionaron, cómo reaccionaron? Bueno, hay unas etapas que nosotros llamamos Digital Business Design, que básicamente co-creamos experiencias y soluciones digitales basadas en las necesidades de negocio que tienen nuestros clientes. Para empezar, las necesidades cambiaron completamente de un día para el otro, ¿no? Una compañía que quizás podía operar de forma natural y quizás la transformación la iba a vivir en 1, 2, 3 años, de repente tuvo que, claro, no podía funcionar más el ABC de lo que hacen. Entonces, hay muchas compañías que tuvieron que acelerar sus procesos de transformación y uno no los puede acelerar así nomás como si nada, porque no es básicamente meterle personas al problema o resolver de un día para el otro, sino que entender, bueno, dónde priorizamos, repriorizar, y después sí apalancarse de la tecnología para poder resolver más ágilmente las distintas cosas que uno puede tener. Y además todo eso en un mes, en 2 meses, al principio. Bueno, me llamaron muchos clientes que me decían, bueno, Agustina, ¿te acordás eso que íbamos a hacer en 3 años? Bueno, ahora lo tenemos que hacer en 6 meses. Y dije, bueno, reprioricemos y veamos un poco qué prioridad le damos a cada una de las cosas y apalanquémonos de la tecnología, porque para eso está también la tecnología. No nos va a resolver todo, pero sí nos puede agilizar algunas partes. Azu, qué desafío enorme, ¿no? Las compañías, vos que sos experta en estos procesos de aceleración, ¿cómo hacen para adaptarse a un escenario tan insospechado que de repente les cae a todos, pero sobre todo a estas empresas que estaban preparados en sus calendarios y que de repente en un mes le cambió todo el panorama? A mí me quedó un poco, lo dijiste muy rápido, Agustina, pero dijiste, estamos creciendo muy rápido y a la vez adaptándonos a trabajar en forma remota, ustedes como Wolox, y al mismo tiempo respondiendo a las demandas de aceleración de los clientes. Son como muchos procesos superpuestos, ¿no? Que les requiere no solo poder pensarse o repensarse cómo trabajar a distancia, sino cómo organizarse para que eso pase, ¿no? El tema contesto brevemente lo tuyo y me encantaría que nos cuentes un poco más de cómo articulan hacia adentro y hacia afuera eso, pero un muy cortito vinculado a la velocidad. Normalmente hay una velocidad del afuera, ¿no? Que pareciera que está regida por el crono, todo hay que hacerlo en tiempos más cortos. Y hay otra velocidad que es la velocidad de los seres humanos, es el tiempo que nos lleva comprender, desaprender, aprender, adaptarnos y empezar a funcionar de otra manera. Y esa es la gran ciencia de cómo acelerar un proceso de transformación. Si uno irrespeta ese tiempo del otro, es muy probable que en vez de acelerar, genere anticuerpos, ¿no? Genere como barreras. Un freno. Y que eso sea a la vez una restricción, ¿no? Entonces, por eso me parece que el caso de Wolox es muy interesante porque en ustedes esa velocidad necesariamente se tiene que incrementar porque si no, no pueden ayudar a otro. Pero ¿cómo hacen para que eso ocurra al tiempo y poder responder a la demanda de los clientes y a la vez evolucionar ustedes, ¿no? Esa es mi pregunta. Te voy a dejar picando y pensando para dentro de un ratito te voy a preguntar porque es muy interesante lo que dijiste. El día sigue teniendo 24 horas como hace 100 años, como hace 1000 años y todo se acelera gracias a la tecnología, gracias a los procesos y demás, pero después lo charlamos bien. Me gustaría hablar con Sebastián Miranda, lo tenemos ahí remotamente. ¿Me estás escuchando bien? ¿Sebastián? Buenas tardes, Leandro. No sé si ustedes me escuchan bien. Perfecto, ando con algunos problemas. Ok. Perfecto, Sebastián. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de esta aceleración debido al coronavirus, a la pandemia, a la cuarentena, en Pharmacity con 6.500 empleados, ¿no? Exactamente, sí. Ahí la escuchaba a Agustina muy atentamente y a Azucena. Antes que acelerar, nosotros teníamos que sostener, ¿no? Porque teníamos que sostener una operación en marcha. Una operación, como bien vos decís, de más de 6.000 empleados, una actividad indispensable, digamos, para este contexto en particular, y teníamos que adaptarnos a operar de una forma remota para todos los equipos y estructuras de sede y de apoyo,
y con nuevos protocolos para el cuidado de nuestros colaboradores, para que puedan seguir brindando ese trabajo con todo lo que implicó el porcentaje de empleados que tuvimos que licenciar, obviamente para protegerlos porque eran grupos de riesgo, con lo cual hubo un primer desafío nivel 1 que era sostener la operación antes que acelerar. Un desafío de nivel 2 que era, bueno, el cliente está buscando otra cosa en este contexto. O sea, la rotación de las categorías cambiaron significativamente, el interés y la visita a nuestros locales cambió, hubo locales con gran impacto en transacciones, en lugares como Microcentro y otras zonas donde se sostuvieron mejor las transacciones. Hubo que tener una dinámica y una flexibilidad muy importante para adaptar lo que considerábamos un negocio en marcha y en régimen a volver a revisitar la disponibilidad de inventarios, las localizaciones de determinados productos en determinados espacios del local. Y a todo eso, que era algo que en la prepandemia lo teníamos como atado, se sumó el verdadero desafío, que es decir, cómo aceleramos toda la venta no presencial, que es tan crítica para el acceso al medicamento, para estos grupos de riesgo que ya no se podían acercar a las farmacias, o que si se acercaban con una receta en el celular, que había que transformar en una receta válida para poder dispensar un medicamento, ¿no? Con lo cual hubo que lanzar servicios nuevos de venta no presencial, de dispensa a domicilio de medicamentos en tiempo récord, cuando la regulación, de hecho, no lo permitía previo a la pandemia, y hubo un espacio, una zona de posibilitar un nuevo servicio para el medicamento que permitiera que el adulto mayor no saliera de su casa y contenerlo y acompañarlo en el uso de tecnologías, ¿no? Porque es un grupo, un colectivo que tal vez la familiaridad con el uso tecnológico no es el mismo que el que desplazó su compra de supermercado a su compra online, ¿no? Bien. También tengo en forma remota a Ignacio Imas de Cruz y Juegos. Me gustaría preguntarle también cómo la cuarentena, sobre todo la restricción para poder usar los espacios públicos, recordemos que su producto principal, ahora lo vas a contar bien vos, Ignacio, son juegos en espacios públicos que estuvieron restringidos obviamente al público. ¿Cómo hicieron, digamos, para readaptarse? Y en principio me gustaría saber cómo fue que te fuiste enterando de las restricciones que iban a tener a nivel como compañía, ¿no? Bueno, me siento, primero, bueno, gracias, y me siento muy como Sebastián, ¿no? Fue un momento de sostener la empresa y de pensar de qué íbamos a hacer el día de mañana, porque en un principio se habló de que los espacios públicos iban a estar cerrados por tiempo indeterminado. Lo primero que sentimos era que nos íbamos a quedar sin trabajo a corto plazo y pensamos en cómo reinventarnos. Nos dimos cuenta que la gente se quería divertir y empezamos a llevar juegos de plaza a las casas de familia, porque la gente podía estar encerrada un cierto tiempo, pero los chicos sí o sí se tienen que divertir. Por lo cual tuvimos que acelerar la transformación digital rápidamente para que esas personas puedan comprar online y puedan recibir su producto prácticamente sin tener que tener contacto con alguna persona. En todo lo que fue la parte pública, tuvimos varias reuniones para poder planificar el día cero, para poder planificar ese día, esa nueva normalidad, de qué iba a pasar en esa nueva normalidad y qué productos se iban a poder habilitar y cuáles no. Hoy hay muchos productos de los cuales se habla de que no van a generar este tipo de contacto y transmisión del virus con distintas tecnologías que se pueden usar hoy en día en los insumos. Por ejemplo, Por lo cual, hoy hay una tecnología que es Copper Plate, que es una pintura que se usan para que directamente ese contacto que se transmita no se transmita. Es por eso que estamos en una transformación de reinventarnos y de pensar a futuro lo que van a ser los espacios públicos en el presente futuro, como bien hablamos con Azucena. Azu, recién Ignacio habló de algo muy importante para mí que tiene que ver con la cuestión emocional y dijo textualmente: creíamos que nos íbamos a quedar sin trabajo todos. Es decir, ¿cómo se maneja en tiempos de incertidumbre, de tormenta, de catástrofe casi, la cuestión emocional en la compañía, pero también como líder, ¿no? Bueno, qué pregunta. Lo primero es reconocer que todos somos seres humanos y que una crisis de esta magnitud, que creo que debe ser única en la historia,
lo global y por... Y esperemos que la última, ¿no? No sabemos, no sabemos. Pero tenemos que asumir de que una crisis de esta magnitud genera impactos y la sola incertidumbre dispara un monto de ansiedad muy grande y que hay como momentos, ¿no? Hay un momento donde uno tiende a preservar, como decía Santiago, teníamos que mantener el negocio porque la amenaza es cierta y porque las compañías vieron amenazadas su viabilidad, como contaba Ignacio, y el proceso emocional que sigue estando, porque yo creo que en algún nivel todos tenemos un nivel de ansiedad que sigue estando, porque esta incertidumbre continúa y va a ser larga. El punto crítico es que eso no nos paralice y que nos impida poner perspectiva a lo que está sucediendo y manejar en simultáneo ese día a día de crisis con esta capacidad generativa de ir descubriendo nuevas oportunidades o explorando por lo menos nuevas posibilidades, que eso es lo que fundamentalmente es lo que nos ayuda a evolucionar aún en la complejidad. Y bueno, tanto lo que cuenta Santiago como lo que cuenta Ignacio es cómo esos recursos están presentes, ¿no? Los seres humanos tenemos esa capacidad, tenemos recursos para lidiar con la complejidad. Y si uno genera el entorno adecuado, que lo habilite, eso empieza a fluir. Y de hecho, los ejemplos que dieron, y seguramente tendrás, Agus, algunos otros más, mostraron cantidad de iniciativas que surgieron de manera espontánea, autoorganizada de la gente, para resolver problemas de manera creativa, simplemente porque primero se enfrentaban con la dificultad y no podían recurrir a otros recursos más que a los propios, y después porque también hubo un ámbito de mayor libertad. Claro. Las compañías dejaron de estar normadas y reguladas y por un momento todos se preguntaron, ¿y esto cómo lo resolvemos? Y eso dio lugar a esa capacidad colaborativa. Lo famoso, lo urgente versus lo importante, ¿no? Es interesante. Agus, vos en tu caso tenés un proceso de liderazgo por partida doble. Por un lado, interno hacia tus empleados, los empleados de Wolox, y por otro lado, con los clientes, ¿no? Hacia afuera. ¿Qué fue lo más difícil ahí? Bueno, yo creo que fue la lejanía, ¿no? No poder entender realmente el contexto en el que está pasando cada persona. Eso como líder, digamos, ya es muy difícil poder liderar un equipo que realmente no terminás de entender qué es lo que está pasando. Una de las cosas que me di cuenta en mi equipo fue que no teníamos más espacios de descontracturación, ¿no? Como no teníamos más espacios para interactuar, algo que no fuera meramente transaccional. Entonces terminé generando un espacio los jueves a la tarde para tomar una cerveza, ¿no? Como un after Zoom. Como un after, pero un equipo chiquitito, ¿no? Claro. 7 personas. Pero para descontracturar. Para descontracturar y también para poder contarnos las cosas que nos contábamos en el pasillo o las cosas que nos contábamos cuando salíamos a almorzar o cosas del día a día que quizás no se las contás en una reunión de 1 hora que está bien timeada. Entonces, esos espacios te permiten también tener el contexto de la persona y después si te dice estoy con un tema, saber que está, no sé, viviendo en un espacio muy chico con chicos que no están yendo al colegio. Y eso te permite tener el contexto para poder como líder vos también tomar las decisiones y hacer el acercamiento a la persona de una forma distinta. Y lo mismo pasaba con los clientes, ¿no? Uno no sabe qué está pasando en la compañía del otro lado, qué está pasando la persona que lidera ese proceso en la compañía del otro lado. Entonces, nuestros clientes mismos también estaban pasando por un proceso que muchas veces los llamábamos y les decíamos, bueno, seguimos con esto que estamos haciendo, frenamos, cambiamos. Y ellos muchas veces también era, pará que me acomodo y veo. Y nosotros decimos, no, pero tenemos el equipo ya asignado a esto. Sí, pero pará que no sé ni dónde estoy parado. Claro. Entonces, no sé ni dónde voy a estar en 2 semanas. Entonces, creo que también entender el contexto de a quién tenemos del otro lado, entender que hay muchas personas en el camino y saber tenernos paciencia, eso también ayuda un montón, pero por sobre todo empezar a generar esos espacios para conocer el contexto del otro. Digamos que adquiriste una nueva habilidad que es casi de psicóloga, ¿o no? De los empleados y de los clientes. Sí, me faltó una parte que es como manejarse a sí mismo también, ¿no? Sí, bueno. ¿Quién era tu psicólogo o tu psicóloga? Mira, Sebastián de Pharmacity, tengo una pregunta que me gustaría que respondas es, ¿qué habilidades tuyas como CEO de Pharmacity tenías que implementar antes de la pandemia, es decir, el año pasado, hasta diciembre, hasta enero, y hoy, después de esta cuarentena o durante esta cuarentena?
Y te diría que en principio el tiempo que le dedico al pensamiento organizacional ha crecido enormemente. La cantidad de tiempo que uno pasa pensando, digamos, el funcionamiento en este contexto y pensando el funcionamiento que tendrá que evolucionar en la pospandemia, me ha tomado un tiempo de agenda enorme, ¿no? Y agrego también a lo que decía Agustina, porque si bien en el caso de Pharmacity, al tener una cantidad de empleados muy atomizada, en más de 300 puntos de venta y nuestras oficinas centrales también están en 2 o 3 lugares diferentes, la virtualidad nos trajo el beneficio de poder juntarme a mí con el equipo, no con mi equipo directo, pero sí con los equipos de los locales de una forma más efectiva, ¿no? Así que desde ese lugar yo sentí que me llegué más rápido y esta tecnología me habilitó cosas que en la prepandemia, aún con estos sistemas vigentes, no la utilizaba. Pero sí es verdad, como decía Agustina, que el tiempo para hablar de lo que nos pasa lo tenemos que predefinir de otra forma, porque la virtualidad te obliga a hablar de la tarea, del objetivo, y es muy efectivo, pero le resta un poco esa parte más personal que tienen los vínculos al no ser presencial. Y ahí estructuraba reuniones semanales para sondear cómo están viviendo, ¿no? O sea, dejar de lado la agenda de negocio y poner la agenda en lo personal, cómo se están adaptando cada uno de los líderes de la organización a un contexto muy complejo que no solo te pone desafíos del ámbito de negocio, te pone enormes desafíos desde el ámbito humano, en el ámbito personal. Nosotros tenemos muchas mujeres en los equipos y tuvieron un desafío enorme para llevar adelante la tarea de maestra, de madre. Fue complejo y era necesario tener esos espacios para hablar de estas cosas que también nos pasaban en el plano personal en estos momentos. Y Sebastián, ¿qué fuiste modificando durante la cuarentena, digamos, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, están haciendo actualmente que en marzo, abril no hacían? Bueno, en el arranque tal vez hubo un modo más directivo, ¿no? Alguien tenía que organizarnos de cómo íbamos a operar en la crisis y los primeros pasos, diría, los primeros 2 meses fue muy intenso, de mucha dirección, de mucha comunicación, tal vez más estilo antiguo, más de armar estructuras que nos permitieran multiplexar los objetivos y los desafíos que teníamos adelante. En la segunda etapa es como que ya los equipos tomaron cuerpo, se hicieron dueños de los objetivos y empezaron a hacer su delivery y mi seguimiento fue menos regular. Y en estos últimos 2 meses estoy levantando la cabeza y estoy planteando la agenda de lo que viene y tratando de incentivar y conversar en la organización de qué aprendizajes estamos sacando para lo que viene. Bien, en un ratito vamos a hablar con vos sobre lo que viene en Pharmacity. Y ahora le quiero preguntar a Ignacio si revisaron el propósito de la empresa en cuanto a desde que fue fundada a principios de los 90, 92, 93 creo, respecto a hoy, ¿no? Digamos, o la usaron como, el propósito lo usaron como palanca para esta crisis. Bueno, en un principio te repito, la verdad que pensábamos que nos quedábamos sin trabajo rápidamente y es como que todo fue mutando y rápidamente la gente empezó a pedir el producto. Por lo cual pensamos que el principal objetivo de la empresa debería continuar y era pensar siempre en el espacio público y cómo ese espacio público iba a estar más seguro y si podía llegar a reformar en el tiempo en algo más interactivo que no sea solamente un tobogán y una hamaca y un sub y baja. Creo que nos basamos mucho en aquel tiempo, en el 90, y creo que, como bien dijo Sebastián, volvimos a dar direcciones de aquella época, que no sea tan en celda, sino más direccional en ese tiempo de marzo y abril, que fue bastante duro en la reapertura, que logramos abrir el 19 de abril nuevamente, y después de a poco fue fluyendo hacia los nuevos objetivos y a esa nueva perspectiva a corto plazo. Siempre pensábamos a 3 años y hoy en día estamos pensando a muy corto plazo, a 6 meses, a 7 meses, a 1 año como mucho. Azu, ¿qué opinás de todo esto que estaban contando en cuanto a los plazos y al calendario de los objetivos que tienen las compañías, ¿no? Durante esta cuarentena, obviamente en forma particular, pero también hacia el futuro.
Bueno, me hicieron pensar varias cosas. Hay un momento de crisis, como decía Sebastián o lo decía Ignacio, donde la dirección clara es necesaria. Ahora, ¿cuándo dejar el modo crisis para poder levantar la cabeza y ponerle perspectiva? Es todo una ciencia del manejo de ese timing, porque si uno se queda atrapado del modo crisis, solo administrando el corto, sin tener posibilidad de generar esa perspectiva, se genera un desgaste y probablemente una desorientación mayor en el mediano plazo. Sí, lo que sí es cierto de que ya los planes a 5, 7 años, objetivos, indicadores, monitoreo, seguimiento, eso ya no condice con un mundo que cambia a una velocidad muy grande. Empieza a tener una relevancia enorme la comprensión del contexto y lo que los líderes conversan con su gente, porque esto también humanizó los vínculos. Empezamos a hablar, los líderes empezaron a dimensionar quiénes eran los seres humanos que estaban del otro lado. Y empieza a cambiar el contenido de las conversaciones. Por supuesto, la tarea está, pero también si queremos que la gente gane autonomía, rompa esa dependencia de la jerarquía del mundo anterior, tenemos que generar conversaciones que les permitan comprender esos cambios de contexto y entender cómo cada uno puede contribuir desde lo que hace para generar ese valor y para hacerlo con otros, de manera colectiva, porque de acá no se sale si no es colectivamente. Entonces me parece que el tema de los tiempos son el que uno tenga capacidad de reacción rápida no inhibe que la capacidad de pensar sea más arriba, más conectada, claro, y con más perspectiva. De visión, ¿no? Me gustó lo que dijiste, se flexibiliza un poco las relaciones, ¿no? Se informalizaron. Yo siempre pongo de ejemplo en los Zooms o en cualquier otro sistema de plataformas virtuales de charlas, ya no era, digamos, entre comillas, un papelón o mal visto que aparezca un hijo o que aparezca algo o que pase algo, ¿no? Y en ese sentido está todo mucho más distendido y más flexible respecto a lo que pasaba anteriormente. Sebastián, de Pharmacity, ¿qué opinás de esto? Y claramente comparto lo que decía Azucena, no podemos planificar a tan largo plazo con el nivel de incertidumbre y la velocidad de los cambios que estamos enfrentando. Y tampoco lo podemos hacer si sostenemos los modelos de toma de decisión, correcto, que nos permitieron llegar a la compañía que somos hoy, ¿no? Con un modelo que tal vez eran estandarizables, con ciclos de vida muchísimo más largos. Hoy la velocidad de cambio del mercado y los cambios de comportamiento de los consumidores nos exigen ciclos de desarrollo de oportunidades con otra velocidad. Y no hay forma de estar a la altura de esos desafíos si no logramos lograr estructuras más flexibles que nos permitan multiplexar la capacidad y el talento organizacional para abocarlos a focos de valores, digamos, que subyacen de un objetivo más grande. ¿Se entiende? ¿No? Nosotros tenemos que distribuir la carga cada vez en más talento dentro de la organización y las empresas que mejor puedan potenciar el talento dentro de las compañías van a ser aquellas que adquieran esa agilidad para adaptarse a los desafíos que está enfrentando todo este contexto. Agus, ¿qué cambios en Wolox se dieron? Y empiezo a salir un poco de la crisis y de la cuarentena y de la pandemia. ¿Qué cambios se vieron y que ves que pueden quedar hacia el futuro, digamos? Bien, lo primero que vi es un cambio en el mercado, un cambio en la necesidad de transformarse, en la velocidad de transformarse. Y eso es algo que más vale nosotros veníamos impulsando desde Wolox, pero que de alguna forma nos facilitó la comunicación con nuestros clientes, con nuestros futuros clientes, con el mercado y con la gente que básicamente está pensando en el proceso de transformación, en qué significa eso para cada una, para una persona o para una organización, ¿no? Y eso creo que es algo que vino para quedarse. Hoy no estamos pensando en estos planes a 5 o 7 años, estamos pensando en cómo nos adaptamos al contexto cambiante todo el tiempo. Entonces creo que eso es algo que vino para quedarse. Y lo otro es esta capacidad de tomar decisiones rápidas y cambiar. Yo me acuerdo que los primeros días nos encerrábamos el management horas y horas y horas y días. Y después fue un momento en el que dije, basta, vamos a tomar decisiones.
y a ejecutarlas, porque llega un punto que uno tiene tantos cambios, no es como estabas jugando al ajedrez y estabas por hacer una movida y te cambiaron el tablero, te cambiaron las reglas del juego directamente. Entonces hay tanto que un poco lo que uno tiene que hacer es sacar el ruido y tomar decisiones focalizadas y ejecutar, ¿no? De vuelta, ¿no? A lo importante, al foco. Totalmente. No quiero dejar pasar en unas charlas que se hable de transformación y de futuro a los famosos millennials, que ya tienen 50 años. Los millennials siempre se viene hablando de millennials hace muchos años, pero los millennials, las nuevas generaciones, a mí me gusta decir nuevas generaciones, los jóvenes, hoy un chico de 20, de 25, o una chica, ¿qué desafíos presentan? ¿Ahora la pandemia o decís? No, en general, digo, como estructura, como organización. Yo creo que ahora tiene que ver con la integración que tenemos las distintas generaciones y el conocimiento que tenemos de la tecnología, los nativos digitales, los no nativos digitales y cómo interactuamos, ¿no? Creo que hay mucho aprendizaje hecho. En este momento de pandemia creo que sí hubo como una mezcla de generaciones. ¿Y ahí natural. eso generó fricción? Creo que generó fricción al principio, sin duda la creó, pero yo creo que es positivo, creo que fue un cambio positivo. Hoy mis abuelos, mis abuelas están todos usando tecnología mucho más que lo que solían usarlas y creo que eso acerca a las generaciones y permite más oportunidades también, porque permite que gente de distintas generaciones pueda comunicarse mucho mejor e incluso estar usando servicios que antes no se podían. Ignacio, ¿qué desafíos presentan las nuevas generaciones específicamente en tu empresa? Mirá, yo siento en las nuevas generaciones, sobre todo en la parte de diseño, es que la gente no está buscando solamente en lo que va a ganar, sino la remuneración pretendida, sino lo que realmente busca es si le va a agregar valor a su trayectoria, si realmente va a ser una empresa de triple impacto, si lo que va a generar, si va a tener opciones de trabajar de forma flexible. Yo creo que hoy hay que pensar mucho en las personas, en el mejor lugar del mundo para trabajar. Creo que Meli esto lo logró muy bien y creo que las compañías, las pymes chiquitas, tenemos que darle una gran oportunidad a esa gente que viene con ideas nuevas, a que tengan esa oportunidad a cambiarlos en la vieja escuela, como nosotros llamamos en la pyme nuestra, ¿no? Nosotros tenemos mucha gente de la vieja escuela y mucha gente de la nueva escuela y lo que se genera en esas mesas son bastante interesantes. ¿Podrías contarnos un caso como ejemplo, Te puedo contar uno muy divertido, por ejemplo, que se lo conté a Azucena. El dueño de la compañía una vez vino a la empresa y dijo que estaba totalmente prohibido usar el WhatsApp en la empresa y que cualquier persona que use el WhatsApp iba a ser suspendido. Hoy nuestras ventas número 1 son vía WhatsApp y próximamente vamos a cobrar por WhatsApp. Y como esa te puedo contar varias de gente que hoy en día viene con nuevas tecnologías o con nuevas ideas. Por ejemplo, uno de mis mejores comerciales trabaja 6 horas. Y para mí es un gran orgullo que un comercial mío trabaje 6 horas porque acaba de tener 2 mellizos y quiere tener 2 mellizos más. Y en esas 6 horas, la verdad que rinde más que cualquier persona que trabaje 9 horas. Porque viene específicamente lo que tiene que hacer con el objetivo claramente. Yo creo que si esto se lo planteaba mi abuelo, me decía que estaba loco, que era imposible que una persona venga a trabajar 6 horas en una empresa y rinda como una persona 9 horas. Y a veces creo que es simplemente colocar los objetivos y dejar que esa persona se explaye en sus ideas. Siempre queremos que nos escuchen los líderes y creo que los líderes tenemos que escuchar muchísimo a nuestros colaboradores. Azu, hablamos recién del horario laboral, la carga laboral. Una de las frases o de las palabras de esta cuarentena es el home office. ¿Qué crees que va a pasar con esta modalidad, digamos, ¿no? Que llegó para quedarse, que se va a flexibilizar, que vamos a volver a la etapa anterior? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay cambios que han llegado para quedarse. Ya está probado que trabajar a distancia es posible. Hay muchas otras cosas que no sabemos cómo se van a resolver, pero me parece que más que una revolución digital o tecnológica, esta pandemia generó como un salto de conciencia, del nivel de conciencia muy grande, y entre otras cosas nos hizo más conscientes de aquello que podíamos administrar con autonomía. Yo creo que hoy la gente es más consciente de lo que puede hacer, más allá de lo que el jefe le pida que haga. Y eso es una enorme oportunidad porque en el mundo en el que estamos necesitamos, como decía Sebastián, una capacidad distribuida
de gente pensante, de gente que pueda tomar decisiones y sobre todo que entienda por dónde agregar valor. Que esto que digo parece simple y es súper complejo. Yo convivo con muchas compañías diariamente y la gente no sabe de todo lo que hace qué es lo que verdaderamente le agrega valor a la compañía, porque no tiene el marco, no tiene el contexto, no entiende por dónde están los procesos de negocio críticos. Y ese es un enorme trabajo de liderazgo, porque si juntamos ese saber con esa libertad para crear y usamos la discrecionalidad que la gente tiene para resolver problemas, eso es energía pura. Y lo ponemos a funcionar a favor de descubrir lo que no existe o a crear lo que no existe. El líder hoy, para mí, es el gran articulador de eso. Un líder, yo lo mediría hoy por la capacidad de generar entornos colaborativos e inteligencia colectiva para solucionar problemas más complejos. Mediría un líder por eso y no por lo que es capaz de hacer en sí mismo. Y por el otro lado, todas las personas, yo creo y espero de verdad, que descubran que tienen el poder de elegir dónde trabajar y qué vida vivir. Y que tienen la posibilidad de darle forma a ese futuro en el presente si se conectan con ese sentir, ¿no? Entonces, me parece que es un momento de terrible oportunidad y que todo lo que estamos viendo acá lo demuestra. Todos los ejemplos nos están mostrando de que hay una crisis, pero a la vez hay un montón de cosas que empiezan a suceder, que cambian el escenario, ¿no? Sebastián, me están llegando preguntas del público. Hay una que me gustaría hacértela a vos. Es cómo mantener el compromiso de los equipos y sostener el liderazgo en forma remota. La pregunta es de María José Van Morlegan. Gracias. Bueno, yo creo que está un poco en línea con lo que decía Azucena. Es decir, hoy creo que las nuevas generaciones validan mucho el sentir el para qué trabajan, ¿no? No es un tema... O sea, si algo bueno nos trajeron las nuevas generaciones es que lograron integrar mejor el trabajo y los objetivos personales, ¿no? No como tal vez nosotros, la vieja generación, lo teníamos más escindido. Esa integración se produce a partir de un sentido que le encuentran a lo que hacen en el trabajo que va más allá de su tarea, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros los convocamos desde un objetivo de propósito superador y ellos encuentran un sentido en lo que hacen, es un motor espectacular para lograr sacar lo mejor de nuestros equipos. Y cuando hablamos de propósito, no estamos solamente hablando de ese gran título tal vez que puede albergar a toda una gran compañía, sino también a los objetivos específicos que tienen los diferentes grupos, ¿no? Si lo orientamos al cliente. Por eso las nuevas organizaciones, ¿no?, las visualizamos con menos niveles, y esos menos niveles es para acercar al cliente. Para poner un ejemplo, ¿no? Vos podés tener una persona de tecnología que está tratando de mejorar el punto de venta, ¿no? Y le responde a los requerimientos de un cajero. ¿Cuánto más potente es que ese persona de tecnología esté mirando a la experiencia del cliente y alinear su trabajo para tratar de mejorar la calidad de vida del cliente? Aprovecho ahí que te tengo, Sebastián, para preguntarte cómo imaginás el futuro de Pharmacity. Yo sé que es mucho, pero de acá a 10 años, y si te animás y sos muy valiente, a 20 años, ¿no? Difícil, para ser consistente con lo que vengo diciendo, ¿no? El futuro no se va construyendo de a pasos, ¿no? Pero hay grandes tendencias, ¿no? Y claramente la tendencia del bienestar, la salud entendida como una salud que va más allá del medicamento e integra aspectos de alimentación, que integra aspectos de cuidado personal, son ejes fundamentales que nosotros queremos contribuir con desarrollos de experiencias al cliente que nos permitan de alguna forma liderar esos espacios. Así que ahora cuando se abre, y vuelvo al punto, cuando se abren las oportunidades de crecimiento para una compañía en formatos más diversificados, hoy tal vez nos conocen más por Pharmacity, pero tenemos más de 20 locales de Get The Look que están orientados al maquillaje, hay más de 30 locales de una propuesta de Simplicity que tenemos desarrollado en otras partes del país. Tenemos la plataforma online, estamos en una experiencia piloto sobre un modelo de retail saludable. O sea, hay muchos frentes donde nosotros entendemos que nuestro saber hacer puede aportar en mejorar y colaborar en el cuidado de las personas. Sin embargo, esa multiplicidad de desafíos no se puede lograr
si no encontramos modelos organizacionales que permitan encontrar esos liderazgos, que permitan, digamos, llegar en tiempo y forma a conseguir esas oportunidades. Sabemos la velocidad, la posibilidad de que nuevos incumbentes entren directamente desde plataformas digitales con mucho menos barreras de ingreso, y si no somos rápidos, probablemente esas oportunidades puedan ser capturadas por otras personas. Bien. Ignacio, ¿cómo imaginás? Crucijuegos, una de las tendencias más importantes de la actualidad, se viene dando en los últimos años, es de las Smart Cities, las ciudades inteligentes, donde el espacio público cobra un valor importantísimo, fundamental para los ciudadanos, para la gente que habita estas ciudades. ¿Cómo imaginás vos que se encastra Crucijuegos en este futuro? Mirá, después de todo este tiempo que pasó, siempre le digo a mis colaboradores que si estamos vendiendo juegos y transformando espacios en pandemia, significa que cuando esta pandemia termine vamos a poder crecer mucho más. Crucijuegos está pensando y está incorporando una planta nueva de 9.000 metros cuadrados en Rosario para aumentar su exportación. Hoy nuestra exportación está en el 15-20% de nuestra producción y la queremos llevar al 50%. Creemos que sí o sí tenemos que pensar en tecnología, creemos que en el Internet de las cosas, hoy en día hay instalados 1.200.000 aparatos saludables en Argentina, donde la gente hace ejercicio, y creo que si hacemos algo con eso y podemos brindarle esa información con Smart City, hoy en día a los intendentes y a los ministerios de salud, podemos hacer mucho con esa información. Creemos que el valor que está tomando el espacio público es muy importante. Creo que la gente que ha convivido esta pandemia en los edificios se dio cuenta de la importancia del verde y la importancia de cuidar el espacio público, por lo cual creo que se van a seguir reinventando cosas y haciendo cosas para que la gente viva más saludable y más divertidamente como nosotros queremos. Por lo cual vamos a apostar muchísimo en los próximos años. No sé decirte cuánto tiempo, porque hoy en día, como te dije, pensar a 3 años es una locura. Creo que las tecnologías van muy rápido y esta pandemia aceleró lo rápido que iban. Por lo cual creo que vamos hacia un buen horizonte pensando en cortos plazos de 6 meses, ¿no? Bien. Agus, hablamos de tecnologías. Quiero que me cuentes un poco las tendencias que hay, más allá de Big Data, de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las tendencias que ve Wolox acá afuera, en Estados Unidos, en Europa, en China, respecto a la tecnología? ¿Con qué nos vamos a encontrar en los próximos años? Bien, mirá, te puedo hablar de tecnología 3 o 4 horas, te puedo hablar de datos 3 o 4 horas. Te doy un minuto. No. Pero creo que lo importante y por lo que apuesto yo es por el talento y es por la formación de talento y la capacidad que tiene ese talento de adaptarse al contexto y al entorno y el pensamiento crítico y cómo hacemos que ese talento pueda, después de todo, ayudar en la transformación digital. Porque al final lo que hay que hacer es adaptarse y pensar cómo resolvemos problemas con nuevas herramientas que van surgiendo o que las vamos creando adrede para poder resolver las problemáticas. Entonces, yo creo que la tecnología es una consecuencia de un talento bien gestionado. Bien, entonces, te la doblo. ¿Cómo llamar a ese talento? ¿Cómo retenerlo, atraerlo y después cómo retenerlo? Porque hoy el talento, y ahora abro también a Azu, es muy volátil, ¿no? O sea, se viene y se va rápido, ¿no? Sobre todo de las nuevas generaciones que hablábamos antes. Yo creo que tiene que ver ahora con el tema de cómo hacemos que esas personas se sientan cómodas en sus entornos de trabajo, que trabajen con gente que los desafía, en proyectos que se los desafía, que tengan la posibilidad de aprender continuamente, que tengan la posibilidad de desarrollarse, que nunca se sientan estancados, que sientan que pueden confiar en la gente que tienen a su alrededor. Y esto que decíamos de remoto, no remoto, yo creo que es una combinación, no creo que sea una cosa o la otra. De hecho, nosotros somos remoto, primero venimos... Claro, somos remoto, siempre, siempre tuvimos oficinas, pero la realidad es que la cultura remote first siempre fue una que nos atrajo mucho y desde el momento que empezó la pandemia nos fuimos 100% a remoto. Y hoy hay mucho de lo que se extraña, que es de la co-creación en persona, ¿no? Entonces yo creo que no es de un lado o del otro, creo que sí tiene que ver con entender el contexto de la persona, poner a los usuarios y a las personas en el centro siempre y cómo la tecnología que tenemos en cada momento como herramienta puede ayudar, digamos, a potenciar a los seres humanos. Lo dice espectacular y parece muy fácil, ¿no? Cuando uno lo escucha, pero el problema es hacerlo. Azu, ¿cómo se hace todo eso? Bueno, como esto tiene mucho de sentido común, yo creo que la pandemia también nos hizo conectar con eso que deja de estar enmarcado en lo que el deber ser para empezar a preguntarnos qué es lo que tiene sentido hacer, ¿no? Y la capacidad que hay en este país es enorme, el talento es increíble,
más bien el desafío está del lado de las organizaciones de ver cómo genera esos entornos para que ese talento se exprese y para que converja en un trabajo en común, ¿no? La capacidad, sobre todo en los casos como el tuyo, Agus, de crecimiento rápido, es una de las restricciones más grandes, porque si aceptamos que vivimos en un mundo complejo, incierto y complejo, cada vez tenemos que manejar más variables y de una manera más conectada. Y eso desafía la capacidad cognitiva, pero también es una variable emocional que tiene que estar integrada. Si no velamos por retener y atraer ese talento, la construcción del futuro se hace muy difícil. Entonces yo creo que el gran desafío de los líderes está en eso, no solamente en atraer, sino en hacer que florezca, porque uno ve mucha capacidad desaprovechada en las organizaciones. En esta pandemia, gente que parecía que no tenía mucho que agregar más que cumplir con una tarea mecánica, puso de manifiesto una capacidad enorme de crear cosas. Esa es capacidad que no se aprovechaba en el entorno anterior. Entonces, más que atraer a los brillos, es decir, ¿qué hacemos con cada una de esas personas que son un tesoro en sí mismas? Y que tenemos que poder descubrir eso, que ni siquiera ellos saben que tienen a veces, como recurso y como capacidad, y hacerlo florecer trabajando colaborativamente para ir más lejos, ¿no? Me encanta, bueno, se desprenden un montón de temas y demás. Pero ahora los quiero invitar a ver un video de el Banco Santander. Banco Santander, la transformación de una entidad financiera tradicional a una plataforma abierta de servicios financieros. La industria está cambiando y desde Santander nos adaptamos constantemente a ella. Es por eso que entendimos que debíamos pasar de ser un banco de productos a un banco de clientes. Y para eso nos basamos en 3 pilares. El propósito de la compañía, la forma en que la cultura y los líderes acompañan esa transformación. Estamos viviendo una profunda transformación en Santander, que es sobre todo una transformación cultural y como tal se basa en las personas. Primero en el cliente, al que estamos poniendo en el centro de todo lo que hacemos para que con productos y servicios le resolvamos sus necesidades donde, cuándo y cómo el cliente lo quiera. Y por otro lado tiene que ver con el equipo, las personas que integramos Santander y sobre todo creo que tiene que ver con el rol de los líderes, que tenemos que tener claro hacia dónde vamos y comunicar muy bien ese camino para que las personas vean que su propósito y el de la organización van de la mano. El diseño organizacional que refleja la transformación. La transformación de una compañía se basa en 3 pilares y como una cascada. Primero es un propósito gigante que guíe y dé lugar al paso a la cultura. La cultura es un reflejo de ese propósito y a partir de ahí se desprende el diseño organizacional. Y el propósito nuestro es queremos ayudarte. La verdad que queremos ayudarte no es un logo, no es un claim de marketing. El queremos ayudarte es una declaración de principios. Y es una declaración de principios que tiene que estar en nuestro ADN, desde la persona que te atiende en el contact center, en la sucursal, en riesgos o en operaciones. Eso hace que no exista más un diseño organizacional de un organigrama. Existe gente, personas que quieren ayudarte. Entonces, si podemos hacer que esa cascada sea indisoluble, es ahí cuando realmente podemos transformar una organización. Estamos mutando a una plataforma de servicios financieros centrada en el cliente y es nuestro propósito el que nos impulsa a hacerlo. Queremos ayudarte. Por eso, transformamos la cultura de la organización, creando más de 50 mesas de trabajo dinámicas con un organigrama líquido, implementando métodos ágiles basados en el Customer Journey del cliente. Transformamos los procesos. Nos empezamos a basar en la generación de valor con una perspectiva de hoja en blanco, que se enfoca en cada proceso del cliente. Formamos a las personas, lanzando la plataforma Academia, el centro de aprendizaje de Santander, donde cada persona es dueña de su autodesarrollo. Alineados a los ejes estratégicos, brindamos contenido sobre agilidad, estrategia, negocios digitales, customer centricity y mucho más. Así potenciamos el perfil de cada una de las personas. Desaprender para aprender, ese es el gran desafío. Desde la forma de hacer las cosas, el ser protagonistas y tener una actitud emprendedora son valores que impulsamos para desarrollar una cultura de aprendizaje ágil.
Entendimos la tecnología como aliado estratégico, como clave para poder escalar. Nos permite entender a cada uno de nuestros 4 millones de clientes como si fueran únicos y brindarles el producto o solución que quieren recibir. Cuando me preguntan cómo estamos transformando al banco, pienso que en realidad es transformando nuestras relaciones entre las áreas, nuestras dinámicas, nuestros procesos, la forma de priorizar, de hacer foco en lo importante, basar nuestras decisiones en datos y no en jerarquías, trabajar asociados IT con el negocio, cada uno aportando su visión y discutiendo y sin tener miedo a tener esas discrepancias para en conjunto tomar las mejores decisiones. No tenemos la fórmula de una compañía exitosa, pero sí la certeza para impulsar cambios exitosos, una visión clara y trabajo en equipo. Bueno, y ahí se iba el video del Santander. Me quedo con las palabras de Silvia, que hablaba del futuro. El futuro es de las personas. Les voy a dar a los tres, y después también, por supuesto, el cierre a Azu. Les quiero preguntar a los tres sobre el futuro de su compañía, pero también sus pensamientos respecto al futuro de la humanidad, de la sociedad, etc. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Agus. Yo creo que hay mucho que tiene que ver con lo que decía Azu antes de generar los entornos para que el talento se pueda desarrollar. Y hay algo que nos puso muy en evidencia la pandemia que tiene que ver con cómo hacemos los seres humanos para generar estos entornos a la distancia, en un contexto que no hay otra. Y creo que Wolox particularmente en eso también tiene un desafío muy grande, que es cómo llevamos la tecnología a poder interactuar con los seres humanos y generar estos entornos a la distancia. Y ahí es donde creo que hay un desafío muy fuerte que tenemos que trabajar, porque si nosotros, los nativos digitales, hoy todavía no encontramos el 100% la forma de potenciar esos espacios de manera remota a la distancia, entonces es muy difícil. Y también creo que esto vino para quedarse. Entonces tenemos que resolver eso, porque si no en el futuro no vamos a poder seguir creciendo. Y creciendo en todos los sentidos, digo, pero la globalización también hizo que hoy dijéramos, bueno, esto también vino para quedarse, el poder conectarse con una persona que está en Singapur, en Estados Unidos. Y lo interesante sería poder hacerlo como si estuviera acá en Buenos Aires con nosotros, ¿no? Bueno, una tarea enorme por delante, ¿no? Ignacio. Bueno, yo creo que, como bien dice Agustina, la conectividad nos va a ayudar muchísimo. Nosotros en nuestra empresa nos dimos cuenta que podemos diseñar algo, podemos diseñar una plaza y no solamente la tenemos que fabricar en Argentina, sino que la podemos fabricar en el resto del mundo y enviarla al resto del mundo. Por lo cual creo que en lo que me preguntaste sobre qué va a pensar la humanidad, yo creo que la humanidad va a pensar mucho en su bienestar, en estar saludable, en estar en contacto continuamente con la naturaleza, en cuidar valor en la familia, en cuidar valor a su espacio, en trabajar lo justo posible y ser lo más productivo posible, por lo cual tenemos que pensar en una empresa, una compañía siempre para y con las personas. Creo que de esa manera, en el caso nuestro, Crucijuegos, creo que puede crecer muchísimo en los próximos años, siempre pensando de esta forma. Bien. Sebastián, por último te dejo el cierre a vos. ¿Cómo imaginás el futuro de Pharmacity, pero también a nivel global, ¿no?, de la sociedad? Bueno, hablamos mucho de la tecnología y yo creo que la tecnología tiene un enorme potencial de aportar bienestar y calidad de vida a la población, pero también tiene que venir de un cambio cultural. No hay transformación digital en las compañías si no ayornamos la forma en que trabajamos para darle valor a esa tecnología y para saber dónde invertimos esa tecnología pensando en el agregado de valor al cliente. Por el lado de esta transformación, creo que trae un montón de aspectos que son muy positivos para la calidad de vida de las personas del futuro, porque si estamos hablando de organizaciones más horizontales, que los abordajes de los desafíos tienen que hacerse a partir de equipos multidisciplinarios, ¿no?, donde salimos de esa mirada de silo de eficiencia, una mirada de equipos integrados donde nos nutrimos de miradas distintas, y le encontramos un sentido mayor a lo que hacemos. Yo creo que eso es calidad de vida también para el futuro de las organizaciones y sus colaboradores. Bien, muchísimas gracias. Azu, te voy a conceder el cierre. Muy interesante, todos coincidimos en las personas, ¿no? Que el futuro es de las personas, las organizaciones, se habló de la cultura.
¿Cómo ves esto? A ver, difícil en un minuto, pero yo diría que no sé si es una expresión de deseos, pero me parece que vamos a un mundo de mayor balance, de mayor equilibrio, de mayor integración. El día de la interdependencia ya llegó. Nos reconocemos todos como que somos interdependientes, como que no nos podemos pensar divorciados de la naturaleza, mucho menos ponerla a nuestro servicio, así como no podemos pensar en que vamos a evolucionar solos, sino hacemos que esa evolución sea en conjunto con todo el ecosistema del que somos parte. Y por otro lado, creo que va a ser un futuro donde la gente, ojalá, tome más conciencia de su libertad y de sus recursos y de su capacidad para hacer lo que quieren ser, para tener ese coraje de decir, puedo hacer lo que siento que quiero hacer. Y eso se traslada al trabajo y se tiene que trasladar a la vida de cada uno. Por eso coincido que ojalá sea un mundo de mayor equilibrio y de mayor bienestar. Bueno, llegamos al final de este gran panel. Muy interesante todas las propuestas, todo lo que se conversó, sobre todo respecto al futuro. Dimos un repaso muy detallado de cómo hicieron estas tres organizaciones para enfrentar la crisis del COVID, de la pandemia, en cuarentena. Y me gustaría, bueno, sumarme a todas estas iniciativas y decirles muchísimas gracias por estar ahí y que ahora vamos a seguir con la programación.